Del libro del profeta Isaías. Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes, porque así dice el Señor: yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones, y sobre sus rodillas las acariciarán. Llevarán en brazos a sus criaturas, así os consolaré yo. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios mandó al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como en propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conoceremos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y dado testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él.
Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Me van a permitir que me acerque ahora aquí? Sí, Señor. Ahora que no tenemos, bueno, sí hay cámaras, pero digo de las otras que transmiten a distancia. Bueno, pues, ¿qué decir? Me podría pasar toda la mañana hablando de Santa Teresita y no terminaría, pero tampoco se trata de eso, ¿verdad? Decía al principio cómo nos unimos a toda nuestra familia religiosa, que en todo el mundo estamos celebrando a esta santa. Y decía también que no solo en nuestra familia religiosa, sino que podríamos decir que en la iglesia toda. Pocos santos son tan conocidos, pero sobre todo tan queridos en la iglesia. Y bueno, tenemos el privilegio de que de esos pocos santos sea nuestra hermana, sea de nuestra familia religiosa. Pero no solo, curiosamente, en la iglesia, sino fuera de los umbrales de la iglesia. Por algo se le ha dado el título de doctora de la iglesia, no solo por la eminencia de sus escritos, que con una sencillez y claridad, de una forma tan vital, nos transmite su experiencia de Dios. Tan es así que precisamente en otras culturas, en otras sensibilidades religiosas, han podido captar ese mensaje de amor del que nos hablaba la segunda lectura del apóstol y evangelista San Juan. Ya lo sabemos que Dios es amor y que Dios se entrega sin reserva a aquel a quien se entrega también sin reserva, según aquella frase de nuestro Padre San Juan de la Cruz: si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella. Y pues esto es lo que hizo nuestra hermana Teresa del Niño Jesús, y por eso decíamos que
ha sido aceptada en otras sensibilidades religiosas, budistas, que la leen, que leen con agrado sus escritos, los musulmanes, como sabemos, que son tan especiales en sus creencias, ¿verdad? En su confesión de fe, muchos de ellos cayendo hasta en el fanatismo, ¿verdad? Por defender su ideología religiosa. Pero cuando se trata de esta mujer tan sencilla, de esta mujer tan entregada a Dios, no hay reparos en aceptarla. Y bien sabemos que le han construido aquella gran mezquita allá en el Cairo, precisamente, ¿verdad?, en Egipto, y le han dado el título de la hija predilecta de Alá. Algo que puede parecer chocante, contrario, paradójico, pero esto nos habla precisamente, decíamos, de cómo ha podido ella entrar en cualquier sensibilidad, en cualquier cultura, en cualquier pueblo. Testimonios hay muchísimos, y no solo decíamos de gente creyente católica, sino de mucha gente, incluso podemos decir ateos, gente que no cree en Dios, pero curiosamente acepta el mensaje de nuestra hermana Teresa de Lisieux. No es el caso de citar tantos de ellos, ¿verdad? Decía de los ateos, pero todo esto ya nos está hablando, pues, ante quién nos encontramos, ante una figura, o mejor dicho, ante una persona, porque ella sigue viva, sigue presente, porque ella misma testimonió que quería pasar su cielo haciendo bien en la tierra y que no podría descansar hasta que llegara la consumación de los tiempos, hasta que Dios dijera que el tiempo se ha cumplido. Hasta ese momento ella iba a seguir trabajando por la salvación de todos aquellos que se pudieran encontrar extraviados, y no decimos perdidos porque en su teología de ella nadie se pierde, siempre hay posibilidad de redención, siempre hay posibilidad de conversión. A ese grado llega su confianza y su experiencia de Dios. Nosotros a veces nos lamentamos, pensamos, creemos que, decimos, de hecho tenemos dichos que pues nos han hecho daño y nos han hecho mal. Decimos genio y figura hasta la sepultura, árbol que sus ramas crecen, que crecen torcidas, árbol ya no endereza, en fin, cosas así que nos cierran la posibilidad entonces de aceptar y de creer que en nosotros o en los otros puede haber conversión. Para nuestra hermana Teresa de Lisieux esto no existe. Gracias a su experiencia de Dios, gracias a su convicción del amor misericordioso de Dios. Por eso nadie puede dudar de la salvación de otro. Nadie puede dudar de que pueda alguien convertirse en un momento dado. Ha habido precisamente conversiones gracias a su testimonio de ella, gracias a su experiencia que nos ha transmitido, decíamos, de una manera vital, es decir, de una manera que parte desde su experiencia, porque como bien sabemos, ella no estudió teología, apenas terminó sus primeros estudios, pues como era en la época, ciertamente, ¿verdad? Le costó trabajo también la gramática, su gramática francesa, como ella lo revela en los recuerdos, ¿verdad?, en la historia de un alma. Su hermana Paulina María, que era su profesora, podríamos decir, le dice: ¿se acuerda, madre, del masculino y el femenino, del artículo, ¿verdad?, que le costaba trabajo entenderlo? Pues todo esto nos habla de una mujer, de una experiencia sencilla y simple. Decíamos, no estudió, por supuesto, teología, y sin embargo grandes teólogos como lo fue von Balthasar, grandes místicos como lo fue Thomas Merton en el siglo pasado, los sumos pontífices, para no ir tan lejos, la han citado, han captado o mejor dicho, han bebido de las fuentes de su espiritualidad sin haber sido teóloga de estudio, pero es teóloga por experiencia. Pero no solo se queda en la teología, es decir, en el conocimiento teórico o abstracto, sino que sobre todo llega a la experiencia del misterio.
Por eso no solo es mística, sino es mistagoga, una mujer que puede conducir a otros por los senderos y los caminos de la experiencia de Dios, gracias a su propia experiencia de Dios. Por eso, decíamos, es citada por documentos oficiales de la Iglesia. En su momento y en su tiempo, el catecismo holandés, que se caracterizaba o se consideraba de muy avanzada, ¿verdad? Se consideraba de hecho un catecismo incluso peligroso en un momento dado, ya por los años 70, después del concilio, por pues los términos, los conceptos, ¿verdad?, de modernidad. Y sin embargo, ese catecismo que se le tenía en un momento por los obispos holandeses, por eso es el catecismo holandés, y sin embargo cita a Teresa de Lisieux cuando está hablando de la fe, la pone como ejemplo de fe, y el catecismo actual de la Iglesia nuevamente la vuelve a citar. Bueno, entonces vemos por cualquier lado, ¿verdad?, por cualquier ángulo que queramos abarcar, nos encontramos con esta mujer tan sencilla que en la iconografía ha pasado de esta forma, con estas rosas en sus brazos, ¿verdad?, y que en algunas sensibilidades puede incluso también chocar. De hecho, hay gente que a veces dice, no, es que parece una santa muy dulzona, ¿verdad?, no dulce, sino dulzona. Pero si nos vamos más allá de lo que es la iconografía, de lo que es el aspecto externo, descubrimos una gran mujer, que fue el caso de nuestra hermana Edith Stein, cuando ella le recomienda a una amiga que lea a Santa Teresita para que le ayude en su situación, en su proceso, y después le pregunta a Edith Stein qué le ha parecido, y le dice que no ha podido continuar la lectura porque le parecía muy dulzona, ¿verdad?, precisamente los términos, los diminutivos. Y Edith Stein le dice, me sorprende lo que me dices, yo nunca me he dado cuenta de eso, ¿verdad? O sea que Edith Stein, claro, como fenomenóloga, iba precisamente a la esencia, no se quedaba en lo externo, ella nunca captó eso que a mucha gente le puede en un momento dado hacer un poco de ruido, ¿verdad? Y es precisamente eso, es llegar a la esencia, llegar al fundamento de lo que se trata y no quedarnos en los términos o en el vocabulario, que muchas veces pues ella forma parte de su cultura. Cuando ella escribe, estamos a finales del romanticismo, la corriente literaria, ¿verdad?, que estaba en boga, y pues es lógico que ella participe también, como nosotros ahora participamos de un lenguaje pues más de tecnología, hablamos de disco duro, de memoria, seguramente en un escrito dentro de muchos años esto también dirá, ¿y qué se trata? Es todo eso, ¿verdad? Pero bueno, pues también así. Pero ya volviendo nuevamente a nuestra hermana, tenemos que ver cómo ella fue una mujer de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Tuvo que vivir un proceso liberador para llegar a ser ella misma, para experimentar la libertad. Sabemos cómo estuvo condicionada por su historia personal, y esto es muy gratificante para nosotros, porque todos tenemos también una historia personal hecha de luces y sombras, hecha de fragilidades, de éxitos y de derrotas, como lo fue el caso de ella, haber experimentado tanta ruptura, separación, de todo su proceso. No lo puedo ahora, ustedes lo conocen, ¿verdad? No es el caso tampoco de mencionar todos los detalles, pero todo ese proceso la lleva precisamente a una desubicación, la lleva precisamente a tener rasgos neuróticos y casi de psicosis, ¿verdad?, porque empieza a perder ya el sentido de la realidad. Y podríamos pensar, si hubiéramos aplicado alguno de esos dichos que hoy tenemos, pues lo hubiéramos condenado al fracaso, ¿verdad? Ya, pobrecita, ya está enferma, ya no va a poder sanar, sobre todo de esa enfermedad, de la pues casi psicosis, pero bueno, nos quedamos en la neurosis, que es muy difícil de tratar, y más en su tiempo todavía no estaban los conocimientos, los avances, los medicamentos que pueden ayudar en un momento dado, si no a curar, por lo menos a calmar un poco la situación de una persona enferma con esos rasgos, ¿verdad? Y sin embargo ella experimenta, gracias a que se abre
de que se abre a lo que nos ha dicho el evangelista San Juan en la segunda lectura, a la experiencia del amor de Dios. Solo la experiencia del amor de Dios nos puede curar de cualquier fragilidad, de cualquier zona oscura en nuestra vida. Y es lo que ella hace y se deja o se abre a la gracia de Dios y se deja amar incondicionalmente por Dios, y es cuando siente la sanación por medio, ella dirá, de la sonrisa de la Virgen, y más tarde su conversión en la noche de Navidad, cuando experimenta ser nuevamente ella que había estado prisionera, decíamos, de tantas ataduras, vuelve a experimentar lo que es ser libre de cualquier atadura, de cualquier rasgo que se pueda oponer a la experiencia del amor de Dios. Y será a partir de ahí, de esa conversión, la noche de Navidad, en que ella, experimentando todo esto, se abrirá a la experiencia de amar también a sus hermanas. Solo puede amar aquel que se ama a sí mismo. Por eso ella va a decir: cuanto más unida estoy a Jesús, más amo a mis hermanas. La experiencia de la caridad, de una caridad exquisita, de una caridad que no tiene reparos en aceptar a todos tal y como son. Recordemos el caso de aquella hermana que por antipatía natural le causaba pues esa especie de repulsión, y sin embargo ella no se queda ahí, no puede permitirse. Alguien que ha experimentado el amor de Dios no puede quedarse ahí rechazando al otro solo por simpatía o antipatía natural. Se da a la tarea de poner lo mejor de su parte, y lo mejor de su parte es su experiencia de Dios. Trata de ver y de descubrir la presencia del Dios que es amor, que la habita ella, también habitada en esa otra hermana. Y por eso le reserva incluso la más hermosa de sus sonrisas para ella. Y esto nos habla, decíamos, no solo de su caridad exquisita, sino realmente de lo que cuánto se ama también a ella a sí misma. Si quisiéramos saber cuánto nos amamos a nosotros mismos, hay que ver cómo tratamos a los demás. En la medida en que como tratamos a nosotros es como nos estamos amando a nosotros mismos, porque así es como entonces nos estamos amando a nosotros mismos. ¿Desde qué amor, desde qué nivel me amo? ¿Desde qué nivel empiezo mi experiencia de Dios? San Juan de la Cruz hablará precisamente de que la experiencia de Dios empieza desde lo más profundo, con gemido, con insistencia, con perseverancia, con constancia. ¿Dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Y así Teresa de Lisieux se da a esa tarea de amar, y ese es el secreto, podríamos decir, de su felicidad, de su entrega, de su caridad. Es decir, que ella no le pone límites al amor, porque el amor no puede tener límites. Solemos decir que los límites son malos, que no hay que irnos a los extremos. En este caso de la caridad no aplica ese motivo, porque precisamente también San Juan el Evangelista nos dice que Jesús nos amó hasta el extremo, y el amor solo, con el amor se paga, fue la experiencia de nuestra hermana. Pues como ven, podríamos abarcar desde muchos puntos y podríamos seguir toda la mañana como Santa Escolástica y San Benito, ¿verdad? Y se nos podría ir, pero de todo el día, pero no es eso, ¿verdad? Aunque ellos sí lo hicieron toda una noche, se quedaron en profundas conversaciones, hablando precisamente de lo que es y de lo que será el amor de Dios. Otros santos, Santa Mónica y San Agustín, también se les fueron las horas hablando de lo que sería la vida eterna, de lo que sería Dios ya en su ser, ¿verdad? Y también así nosotros nos contagia la experiencia de esta hermana nuestra, para no cansarnos de hablar no solo de Dios. No se trata de hablar de Dios, se trata de que todo esto resuene en nosotros y nos ayude realmente a dar un paso más en nuestra experiencia de Dios, y esa experiencia de Dios que solo se mide en la experiencia del amor y de la entrega y de la aceptación de los demás, de nuestros hermanos, no solo de los que nos hacen el bien, no solo de aquellos que nos pueden
agradar por simpatía natural. Eso mismo ya lo dijo Jesús en el Evangelio. Si no, no tendría ningún caso. No estaríamos haciendo nada fuera de lo común. Hay mucha gente que también hace eso, solo acepta a los que le aceptan o a los que le agradan. Nosotros tenemos que ir más allá, y esta es la experiencia de nuestra hermana. Por eso ella prometió una lluvia de rosas, es decir, una lluvia de bendiciones, y dijo que todos encontrarían en su camino y en su experiencia motivos para poder seguir este camino de llegar a esa experiencia de Dios. Solo las almas complicadas, dijo, las grandes almas que esperan hacer grandes hazañas, no iban a poder encontrar en su experiencia motivos para continuar esta experiencia de Dios. Pero podemos contarnos nosotros, entre estos seguidores de esta hermana, que sigue haciendo su misión, que sigue cumpliendo aquel deseo que Jesús mismo le inspiró, y de que no iba a descansar. Dijo que el cielo para ella no era ir a descansar, sino era seguir trabajando. Y nosotros que estamos aquí, pues tenemos que seguir trabajando para que todo esto que ella nos ha enseñado, nos ha transmitido, lo hagamos vida. Y como dice el Salmo, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Que en los momentos de... Bueno, se me vienen muchas ideas todavía, pero bueno, ya lo dejamos aquí, si no se nos va a pasar lo de San Benito y Santa Escolástica, aunque no empiece a llover y no me pueda ir. Pero bueno, nada más, ¿verdad? Recordar que ella continúa presente, viva en medio de nosotros, nos sigue acompañando. Basta que la invoquemos y que no olvidemos que de Dios alcanzamos lo que esperamos, como dice San Juan de la Cruz, y que ella cita precisamente ese pensamiento de San Juan de la Cruz, cuando dice que Dios no puede infundir deseos irrealizables, ¿verdad? De Dios alcanzamos lo que esperamos, tanto alcanza cuanto espera, dice San Juan de la Cruz. Pues que el ejemplo, las enseñanzas de nuestra hermana Teresa de Lisieux sean realmente algo que nos toquen, que nos muevan y que nos ayuden a dar un paso más en nuestra experiencia de Dios, que no nos limitemos a festejarla externamente, sino que también, como sabemos, la verdadera devoción, la verdadera celebración, el verdadero homenaje que le podemos rendir a alguien es sin duda el poder vivir en este caso de lo que ella nos ha transmitido, de lo que ella nos ha enseñado, y que de una manera muy particular podríamos decir está más al alcance de ustedes, me atrevería a decir, porque ustedes viven en el día a día la misma vida que ella vivió, practican la misma experiencia de Dios a través de su vida comunitaria, de su vida con todo lo que lleva, todos los ejercicios de su vida comunitaria. Y es ahí donde ella precisamente alcanzó y experimentó todo esto. Pues que nuestra hermana Teresa de Lisieux interceda no solo por nuestra familia religiosa, sino por todos aquellos que buscan a Dios, por aquellos que se encuentran extraviados, por aquellos que creen que ya su camino está perdido, por aquellos que experimentan la desilusión, el fracaso, la duda, la incertidumbre, para que experimenten en nuestra hermana Teresa de Lisieux una persona cercana cuya misión es siempre conducirnos a todos a Dios, y ella nos quiere enseñar a que lo amemos así como ella lo ama. Que así sea.